Estamos entrando totalmente en vivo ya, sí. ahora mismo. Le damos la bienvenida al maestro Helio Flores. Les dijimos que le teníamos una gran sorpresa y vaya nada más qué privilegio. Tenemos al maestro. No, la sorpresa es para mí, y el gusto es mío. Qué lujo tenerte aquí. Ahora sí retomamos. ¿Qué decía? El día que estuvimos, nos estabas contando. Sí. El que estaba viendo la revista ¿Por qué? Que tienen aquí en la mesa, de septiembre de 1968. Sí. En donde, si no me equivoco, el director era... Menéndez. Mario Menéndez Rodríguez. Claro. Pero Menéndez Rodríguez. El día que estuvieron en la casa, yo me había encontrado ahí entre mis cachivaches, buscando otra cosa, desde luego. Me encontré una revista ¿Por qué? Del número 1, cuando se salió de la revista... No sé si se salió, porque hizo otra en esta misma época, en donde el director era Mario Menéndez. Y ahí estuvimos de caricaturistas. Aquí está el directorio. Aquí está el directorio. Era la sorpresa. Claro, aquí está el directorio. A ver, les cuento a ustedes que en su momento la revista ¿Por qué? Era casi clandestina, maestro. Sí. Era casi clandestina. Eran tiempos en que era muy raro una revista de este tipo, y las poquitas que salían no se conseguían en los puestos de periódicos, o si las tenían escondidas por acá abajo y de repente las sacaban de por ahí para quien la pedía. Porque los temas sí eran complicados, era la represión estudiantil, era la represión de los movimientos sociales. Vean ustedes estas portadas y otras más duras. Esta, la de la matanza del 10 de junio de 71. Esa que ya es para el clásico, digo, pues son portadas porque pues eran tiempos muy difíciles, obviamente. Esa portada que es la de los halcones. La del halconazo. Del otro lado, la contraportada. Y mira, es esta, la misma foto. Es la foto icónica del halconazo del 10 de junio de 1971. Aquí se las pongo. Bueno, así comenzamos, pero la razón fundamental de tener el privilegio de tener al maestro Helio Flores el día de hoy aquí en Los Periodistas es con motivo de este libro, su más reciente libro. Es un libro voluminoso, delicioso, y es un libro que se llama Nuestra Democracia. Y obviamente son cartones que son tu historia, maestro. O sea... Pues sí, un poco la mía, pero otro poco... No, pero es la historia de México. Sí, porque tú eres un cronista gráfico de nuestro país y de nuestra sufrida democracia, o incipiente democracia, o edificación de nuestra democracia. Sí, involuntariamente, pero cronista, porque realmente uno no se propone eso, ¿no? Decir, voy a hacer una crónica. Uno va haciendo las cosas según se va presentando y tratando de cumplir con el papel de caricaturista, ¿no? En un medio de información. Pero a la larga, y yo lo acabo de descubrir incluso al hojear este libro ya editado, que al revisar el texto que escribió Pedro Miguel de prólogo, y de repente veo, yo mismo digo, pues si esto es una reseña que va desde 1968 hasta el año actual. Claro, brincándose tal vez muchos temas o muchos asuntos, porque es imposible abarcar todos, claro. Pero son tantos los que van sucediendo y que con el tiempo se nos olvida, o pareciera que se nos olvida, sí. Que es increíble cuando los ve uno reunidos así, aunque sea en caricatura, y dices, todo esto sucedió. Todo esto sucedió y ya ha sucedido tantas cosas. Ahorita, antes de entrar, platicábamos Alejandro y yo algo sobre el libro. Pero es un libro que yo además... hay una presentación de Rafael Barajas El Fisgón, y la introducción la hace Pedro Miguel. Yo le decía al maestro Helio Flores ahorita, yo desconocía, por ejemplo,
cosas del propio Pedro Miguel y del Fisgón, que de pronto un día, en la primeros años de la década de los 70, jóvenes ellos entonces, todavía sin saber que querían estudiar, preparatorianos, y tocan a su puerta. Sí, sí. ¿Y usted los invita a pasar? No, pero ya nos hablábamos de usted, perdón. de tú, ¿no, Álvaro? Sí, se me va la onda. Pero entonces el Fisgón y Pedro Miguel van a tu casa. Sí, sí. Y cuenta ahí una introducción sabrosa con un hombre que ya era para entonces un gigante, como eras tú. Bueno, tal vez de edad ya lo era, pero No. yo me sentía igual que ellos. Ellos sí, recuerdo muy bien esa visita. Creo que el Fisgón estaba recién saliendo, o todavía era estudiante de arquitectura. El Fisgón. Sí. Y me había platicado ¿Como que... tú? ¿Estudiaste arquitectura? Sí, también. Es raro, coincide Artes. mucho esa carrera con los caricaturistas. Hay varios caricaturistas Y tiene sentido ya cuando que ve uno, nacieron en la arquitectura. caray, pues bueno, es que hay obras de arte aquí. Pero te interrumpí, maestro. Sí, sí. No, Helio Flores. nada más quería completar con eso de que... La idea de la visita. De que eran jóvenes ellos también. Y llegaron a visitarme así. Yo tenía poquito tiempo de hacer caricaturas. Bueno, digamos... Desde la Garrapata. En la Garrapata ya... De 1968. Que ahí Sí, está la porque- Garrapata, mira, recuperamos algunas portadas sí, de la sí. Garrapata. que están ustedes ahora mismo 1979. viendo. 79, claro. Esos están, Sí. vale Sí. la pena que ustedes los vean, están en el Museo del Estanquillo. Recuperamos justo eso porque están accesibles. Esa portada era de Semana Santa, me acuerdo. Fíjate nada más. Es un Cristo, pero hecho con puros accidentes automovilísticos Por la Semana Santa. por la Semana Santa. Que había... Sucedían muchos accidentes muchos. de los vacacionistas. Sobre todo cuando iban a Acapulco y antes de que hubiera Sí. de autopista. Sí, Era la sí, libre, sí, entonces sí. era Muchos accidentes. muchos accidentes. Ya en la revisión termina sucediendo o termina poniendo más en evidencia el compromiso que hay siempre con la historia, aunque uno no lo busque. Decía Renato Leduc que uno es redactor de la historia de lo inmediato, que así me lo imagino al maestro Helio revisando los periódicos, viendo, sacando conclusiones de 24 horas, porque son conclusiones de 24 horas, Sí, diciendo, es esto lo que tengo que plasmar, y cuando ya uno agarra el documento de tantos años y dices, también soy yo frente a la historia, porque Álvaro y yo decimos de repente, nosotros nunca apoyamos el FOBAPROA, nosotros nunca apoyamos el fraude del 88, que fue la primera vez que yo voté, ni el fraude del 2006. Entonces terminas siendo tú mismo pues una parte de la historia, maestro. Sí, voluntariamente. O bueno, ya, porque a todos nos pasa eso, ¿no? A todos nos sucede. Sobre todo en el periodismo. Sí, que de repente haces una revisión y dices, pues yo es que yo sí estuve ahí. Pasé, esos años pasaron por mí y yo mismo pasé por esos años. Sí, y luego hay algunos asuntos que, aparte de eso, tienen el ingrediente de que eran temas que no se comentaban en la prensa. Entonces, que cuesta trabajo actualmente ver, o a lo mejor en los archivos sí hay documentación, pero en la prensa común, temas como el de Tlatelolco, el movimiento estudiantil, no salían. Incluso nosotros en los periódicos, en nuestro trabajo, no lo publicaban. En el periódico que yo estaba, no, y según parecía ninguno. ¿En qué periódico? En esa época Estabas yo estaba en el Novedades. En el Novedades, efectivamente. En el Novedades. Que era un Sí, periódico reaccionario, era un periódico de los O'Farrill. Sí, Y sí. era un periódico muy conservador. Sí, como eran casi todos. El que se salía un poquito en esa época era el Excelsior, de don Julio Scherer. Sí, pero Y- él llega en el 68, justamente cuando la consigna de los estudiantes era prensa vendida. Sí, sí. Y eso era en general. O sea, no había manera de publicar. Creo que cuando se hacen
exposiciones, por ejemplo, de caricatura y del movimiento del 68, casi no hay material publicado. Yo me acuerdo que incluso 2 años después, o 3 más bien, ¿no? Cuando lo de los halcones, tampoco se publicaba nada. Y entonces una vez nos pidieron a los caricaturistas que iban a poner una exposición en el Politécnico y nos pidieron trabajos relacionados con el movimiento estudiantil del 68. Y teníamos trabajos, algunos de nosotros, en esa época ya había salido La Garrapata, y los juntamos cada quien 3 o 4 trabajos y los expusieron en el Politécnico. Un día antes del 10 de junio estaban expuestos. Y el 10 de junio llegaron los directivos, los golpeadores, y llegaron primero a la exposición y destruyeron los trabajos que estaban expuestos, los cristales y todo lo rompieron antes de irse a atacar a los de la marcha. Eso sucedió el 10 de junio, antes de la matanza y de todo esto que vimos ahí en la contraportada. Y eran trabajos que nosotros teníamos reunidos, pero en nuestra casa, que no habían salido publicados. ¡Qué momento! ¡Qué barbaridad! Porque pues coinciden todas las cosas ahí. Y del 68 era igual. Yo me acuerdo que creo que la única caricatura que salió publicada fue una de Abel Quesada. Sí. Muy famosa. ¿Por qué? Porque ella era todo negro. Todo el cuadro negro, ¿no? En Excelsior. Sí, en Excelsior. Pero yo digo, era la única y sin embargo estaba un poco confusa, ¿no? ¿Por qué qué? O sea, no era directa. Trataba pues de no abordar el tema principal, abordándolo, cumpliendo con el compromiso de tener que hacerlo en un momento donde toda la prensa lo estaba ocultando. Exacto. Y además era la única. Y a él sí le permitieron publicar eso, pero a los demás no. ¿Por qué cuando dibuja Maestro Elio Flores esa prensa unida en torno a ocultar tramos de la verdad? Me recuerda a una parte de lo que vivimos el día de hoy. ¿Por qué Sí, pues yo creo que es natural, porque sí recuerdan muchas cosas pasadas, las actualiza uno un poco ahora, pero algunas con cierta diferencia, ¿no? ¿Cuáles serían las diferencias entre aquella prensa que estaba al servicio de los poderes de facto y esta prensa, que mucha de esa prensa sigue en manos al servicio de los poderes de facto? Sí, exacto. Sí, yo pienso que efectivamente siguen controlada por esos poderes, pero con una situación diferente de que ya no son incondicionales del gobierno, porque el gobierno ya no les da para, pues, disque para publicidad, ¿no? Que en realidad era una manera de enriquecerlos, porque no solamente era para que se mantuvieran vivos los periódicos, sino que prácticamente hacer millonarios a los dueños, a los directores. Entonces yo creo que lo que cambió fue la situación. El equipo, digamos, que antes era incondicional del gobierno, yo ahora lo veo que es el equipo que es contrario al gobierno, porque ya no tienen lo que antes tenían. Y entonces pues se sienten afectados y quisieran en el fondo tumbar al actual para volver al pasado y seguir disfrutando de sus ventajas, ¿no? Pero ¿cómo volver al pasado? ¿Cómo regresas al pasado? ¿De qué manera? Eso es lo difícil. Y bueno, ojalá sea más difícil todavía de lo que ya es, pero se ve que están haciendo toda la lucha posible, ¿no? Nuestra democracia, ese es el título de este libro. ¿Cómo ves nuestra democracia hoy, quizá a la luz del 68, del 71, de las crisis recurrentes, de un impostor como Luis Echeverría, de un frívolo e irresponsable como José López Portillo, de un presidente gris, apocado,
pero de enorme relevancia en la historia de México, porque con él se instauró el neoliberalismo, como es Miguel de la Madrid, y luego el gran instrumentador no solamente del modelo neoliberal, sino del fraude de 1988 y hasta ahora. ¿Cómo ves hoy nuestra democracia, título de tu libro, comparado con lo que a ti te tocó vivir y retratar, dibujar en esos años? Sí, bueno, en principio yo veo que hay un cambio o un intento de cambio, ¿no? Lo cual ya es positivo, pienso yo. Precisamente en el libro es un compendio y un trayecto de cómo yo veo que era la democracia en todos esos años. Sí. Que era más o menos igual todos los sexenios, y en donde la democracia era una palabra que la utilizaban todos los funcionarios y hablaban siempre en pro de ella, pero que en realidad no se veía que existiera plenamente la democracia, ¿no? La mayoría de los presidentes de los sexenios pasados eran resultados de fraudes electorales, ¿no? De repartir mucho dinero, de comprar prácticamente el puesto. Yo así lo veo, como que era una sucesión de lo mismo, y pues hasta cierto punto pues los ciudadanos ya estaban un poco acostumbrados, porque no se veía que hubiera intentos de cambio. Cuando llegaban las elecciones, pues había protestas y además algunos movimientos, pero pues no pasaban de ahí y la situación seguía igual. Y luego los funcionarios listos, pues procuraban dar la apariencia o hacer creer que estaban interesados en que hubiera realmente cambio, y que pues que las elecciones fueran legítimas y fueran legales. Pero yo veo que había poco de eso. Ahora sí, creo que está cambiando un poco, y que pero es tan fuerte y estaba tan establecido el sistema que no es nada fácil, ¿no? Actualmente precisamente estamos viendo todos los problemas que hay con el INE actual, sobre todo con sus funcionarios, sin duda, ¿no? El INE está bien, yo digo, pero los funcionarios son los que hacen que uno... La élite. Que uno vea los encargados de aplicar la democracia son los que uno a veces ve que están fallando, ¿no? Y esos son resultados de muchos años y de todo el sistema que ha existido. Pero de que si hay intentos, yo creo que sí, pues precisamente, yo no sé, así de lejitos, yo pienso que lo que se está ahorita discutiendo de la reforma electoral, pues es un intento, ¿no?, de ir mejorando las cosas, pero no se puede de sopetón, yo digo de golpe, ¿no? Es muy difícil. Hacia lo gradual. Hay mucho que ya está establecido y que resiste y que tiene mucha fuerza y mucho poder, y contra de eso no es tan fácil, ¿no? Bueno, van cuatro años de un gobierno que está tratando de mover estructuras que pues tienen al menos desde la posrevolución. Sí. Entonces es complicado. Y toda esa serie de presidentes, ¿no? En general, muchos funcionarios que dizque eran electos, pues no eran de lo mejor, precisamente por la manera como se elegían, y además, ya una vez en funciones, pues procuraban mantener lo mismo, ¿no? No solamente las elecciones, sino corrupción de todo tipo. Entonces, pues en palabras y en discursos, nosotros veíamos que todo era maravilloso, ¿no? Pero no, la realidad era otra. Si algo también caracteriza a tu trabajo como cronista gráfico de México, es que tú jamás has perdido el sentido crítico. Tú jamás tampoco has ocultado el desafío al poder o a los poderes, porque no solamente hay un poder, el poder político, sino también el poder económico, el poder mediático, el poder criminal, por supuesto. Si algo te ha caracterizado es ese desafío y ese describir a los excesos del poder o de los poderes, sino tampoco ocultar jamás
la simpatía por los débiles, por la necesidad de una transformación social de nuestro país. En el 2000 hubo una alternancia y tuvieron que pasar 18 años para que hubiera otra alternancia con otro sentido. Los pobres siempre han sido, o hemos sido, porque yo soy de ese origen y de esa condición, los grandes perdedores. Llegará el momento, no sé si hoy, de que efectivamente los pobres estén en la prioridad número uno de un gobierno. Puede decirse el de hoy, porque es por el bien de todos primero los pobres. ¿Lo ves así? Pues yo quiero verlo así. Precisamente pienso los pobres no constituyen un poder. Es la diferencia. Entonces los otros sí son poderes y precisamente manifiestan su poder. Y los pobres, desafortunadamente, ahorita no podemos decir que constituyan un poder. Son una gran mayoría, somos una gran mayoría, pero difícilmente tenemos, digamos, representantes o pues arma con la que se pueda luchar, ¿no? Como la tienen los otros poderes. Y bueno, yo también veo eso de que se está haciendo el intento, la frase esa de primero los pobres, pues es una señal. Ojalá que siguiera y que efectivamente resultara en algo, porque pues a veces uno ya está tan acostumbrado a escuchar frases bonitas que no han resultado en realidades, ¿no? Que se han quedado nada más en eslogans, sí. Y se quedó en reservas. Y uno como caricaturista pues también como que nace en uno de esa desconfianza natural por esperar a ver cómo suceden las cosas. Claro. Y con todo y eso, muchas veces la verdad es que nos equivocamos. Muchas veces, eso que decías de cómo eran mis trabajos y cómo se mantenía, pues eso es lo que uno intenta, ¿no? Y lo que se pretende, pero yo no niego que muchas veces me haya equivocado o que los trabajos hayan resultado con interpretaciones diferentes a lo que uno pretende, ¿no? Pero yo creo que lo que está aquí no se hace viejo. Eso es la primera impresión, porque es completamente vigente. A ver, estoy abriéndolo casi al azar y a ver, Luis, si me puedes poner, mira, por ejemplo, esto. O sea, ¿cómo se va a hacer viejo una belleza como esta? Es clarísimo que hay ahí quien está ahí, un oligarca y pues bueno, está llorando. O sea, llorando claro. Que siguen llorando. Que siguen llorando. Y la lágrima es una bolsa de dinero. Es una talega, claro. Y debe ser ese 21% debe ser el aumento, seguramente. Ah, exacto. Sí, el aumento del salario. ¿De qué año es? Perdón. Es el 2018. 86. 86, sí. Sí, seguramente. 1986. Sí, 1986. Ahora, cuando usted, maestro... Y esto se repite, sí. Fue perfectamente ese cartón, los aumentos del salario mínimo, sí. Ya en esta administración. Sí. O sea, no puede ser, va a generar inflación. Con las vacaciones, pobres. Con la ampliación de vacaciones que recientemente se aprobaron, sí. el aumentar los días de vacaciones para los trabajadores. Una carga. Puede haber quiebras. Es esa. No se hacen bien. Cualquier intento de reforma sucede eso, ¿no? Sí, se pronostica lo peor. Donde lo abras, porque sigue siendo lo mismo. Digo, incluso cuando te están personalizados, aquí hay un Fidel, pero de todas maneras, o sea, no se hacen viejos. Este es un clásico de clásicos, este es del 94 y es el año en que se agarraron a balazo los priistas. Yo escribía justamente, mira, aquí se los muestro a ustedes. Yo escribía justamente esta idea de, pues bueno, se agarraron a balazos entre los socios y terminó muerto, es una desgracia, pero terminó muerto uno de los socios, que era Luis Donaldo Colosio, o el otro socio, que era Ruiz Massieu. O sea, era un enfrentamiento ahí entre socios, entre mafiosos del PRI. Pues digo, Colosio
ahora santificado, no sé por qué razón, pues, pero como le hemos dicho aquí, pues era el coordinador de la campaña del fraude electoral del 88, nomás para... No, era uno de los... Oiga, yo le quería preguntar, porque los años también permiten... Vaya nada más, qué maravilla. Qué maravilla de cartón, qué barbaridad. Dice, últimamente, ¿cuánto se debe? Hijo, mano, qué barbaridad. Y es el FOAPROA metiéndole la mano es lo que te a la bolsilla, a la población. Claro, de un ciudadano. Por eso digo que agarras y revisas y no se hace viejo. O sea, no hay en ningún momento la sensación de que hay un cartón viejo, que es ahí, obviamente, el compromiso con la historia. Ve nada más ese... Claro. Ese es... Este es un cartón, bueno, debe ser un cartonazo, pero pues todos lo son. Es sí, Carlos Salinas cargando la cruz con el catafalco de Colosio. Colosio, sí. Bueno, hay unos que, mira, y lo estoy abriendo aquí, mira, de Andrés por ejemplo, Manuel. Mira, primero de acá, pues sí, es uno que queda en cualquier momento. Las carreras de las campañas, ¿no? Algo así. Entre cerdos. Y luego el otro, el de... Alcancías. Las alcancías, claro, las campañas. Sí. Bueno, también lo otro se le puede... Sí, también. Y ve, pues sí, la carrera al final es la lucha de o el camino de un luchador social. Ese de López Obrador también ha de ser como de... Del desafuero, puede ser. No, desde antes. Yo creo que es Tabasco, ¿eh? No, creo que es 2000. Sí, 2004. Y luego está PRI, PAN, y está el PRI y el PAN tratando de crucificarlo, pero su sombra. De crucificar la sombra. Es competencia electoral, se llama ese que vimos, justamente donde van los cochinitos corriendo, compitiendo. Pues sí, competencias de dinero, que es exactamente lo mismo que discutimos el día de hoy. Sí. Hoy se presentó la iniciativa de que no va a pasar, la iniciativa de reforma electoral del presidente, que intenta ponerle control justamente a esto que aquí está en este cartón del 2013. Pues sí. De hace 20 años. Qué barbaridad. Yo le quería preguntar, y perdón que le hable de usted, porque está bien, soy muy chihuahuense. Está bien. No hay problema. Viendo el espectro de medios, pues lo que ha pasado en los últimos años, lo que ha pasado con una cierta prensa que se ha radicalizado, se ha vuelto crítica. Sí. Algunos críticos del poder por primera vez y que lo disfruten. Es la primera vez que critican a un presidente, carajo. Pero viendo ese ecosistema de medios, ¿usted ve esperanza en el periodismo, en nuestro oficio? Pues yo quisiera tenerla también, la esperanza. Como veo yo ahorita la situación, el periodismo es muy pobre. El periodismo escrito, el impreso, ¿no? Y se está demostrando que lo que pretendían hacer los periódicos no era periodismo, sino negocio, porque se les terminó el dinero y no quedó nada. Ahorita los columnistas y analistas políticos se la pasan en encontrarle todos los defectos posibles al actual régimen. Pienso yo con la intención de que se acabe y que venga lo anterior, que regrese lo anterior, porque era lo que no solo les daba de comer, sino que los justificaba como periodistas, ¿no? Porque si realmente fuera periodista, ahorita estarían haciendo periodismo mejor que nunca, y uno compraría los periódicos para ver periodismo, y en cambio ahorita uno los compra y en gotitas se encuentra uno muestras de periodismo. Sí. Yo actualmente ya ni leo periódicos, veo noticieros como el de ustedes, que es y otros de mucha confianza, en donde uno recibe la información necesaria y los análisis y en fin, lo necesario para estar bien informado. Porque luego en los otros nada más recibe uno noticias falsas y tendenciosas, ¿no? Claro.
Y desgraciadamente es eso. Yo veo que el periodismo ahorita, ve uno los periódicos y dices, ¿cuál periodismo? No había periodismo, lo que había era negocio. Eso nos vendían y eso veíamos todos los días. Y ahora que se terminó el negocio, Se acabó el aparte periodismo. de los problemas económicos que tienen, el contenido ya son puros insultos y exageraciones, noticias falsas. Sí. No sé, yo sí le veo esperanza, pero ya será en los jóvenes y en los nuevos periodistas. Porque los de antes veo que difícilmente van a cambiar. No, bueno, no sé. Los columnistas famosos de ahorita yo no les veo trazas de corregir y de decir, ya voy a dar información cierta. Van a desdecir toda su vida. Sí. Es que también eso es lo que pasa con el periodismo, que sí, tienes la oportunidad de dejar retrato como esto, pero también es parte de tu vida. No puedes negar que en algún momento dijiste, el Fobaproa es un robo y es un robo a los ciudadanos, como lo dice el cartón que acabamos de pasar hace un momento. Y también es un compromiso personal. Ahí no hay manera de negarlo. Qué buen libro. ¿Por qué este libro? ¿Cómo nace la idea de hacer un libro para justamente compendiar tantos que son, de cualquier modo, una mínima parte de todos los que has dibujado? Sí, bueno, es una selección que en principio parte de una exposición que tuve recientemente en el Estanquillo. Sí. Ahí ya se había hecho una selección de muchos trabajos, se habían seleccionado como 300, algo así, para estar expuestos. Y como no se hizo catálogo de esa exposición, entonces pensé que se podría hacer un libro con parte de eso, más algunos más actuales de los trabajos que ya no alcanzaron a estar en la exposición y que pudieran estar en este libro, que tampoco abarca hasta los últimos días. En realidad ese libro se terminó de conjuntar el material hace más de un año. Correcto. Ya estaba el material. No, bueno, todavía entraron algunos trabajos de este año, pero se actualizó un poco el material que estaba en esa exposición del Estanquillo. Me voy un poco más atrás. ¿Por qué te volviste cartonista político? Sí, pues yo mismo no lo entiendo, pero estoy contento con haberlo hecho. O sea, no fue una decisión que yo hubiera tomado pues de chavo, ¿no? O de joven, que hubiera yo dicho, a ver, ¿a qué me dedico? Bueno, de hecho sí, ahorita que lo menciono, cuando estaba en la secundaria, y yo pues no tenía idea de que iría a estudiar, y me acuerdo, yo creo que mi padre me ha de haber visto preocupado, por lo menos indeciso, y me compró un librito, me acuerdo, donde venían explicadas todas las carreras en que consistían. Uh-huh. Y entonces ahí, algunas las eliminé a la primera, ¿no? Pero había algunas que sí las fui dejando y a ver qué son, y a ver qué son. A ver con cuál me sentía yo más a gusto, o cuál me llamaba la atención, ¿no? En cuál me veía yo ya de grande trabajando en eso. Y casi en ninguna. Y bueno, lo más que me acerqué fue a ingeniería. Y eso porque decía ahí que trabajaban en el campo haciendo puentes y caminos. Claro. Y en esa época decía, pues eso me gusta un poco. Pero en realidad no había una que me convenciera del todo. Eso fue cuando estaba en la secundaria, después vino la preparatoria. Después, a mí en el fondo siempre me gustaba el dibujo. Pero nunca pensé que eso fuera una carrera, o que me pudiera yo dedicar a eso, ¿no? Y entonces, más adelante empecé a decir, pues, de arquitectura, y luego sucedió que allá en Jalapa, donde yo estudiaba, se fundó una facultad de arquitectura que no existía, de la Universidad Veracruzana. Entonces se facilitaba que entraras a estudiar ahí mismo en la ciudad. Uh-huh. No tenías que venir a Ciudad de México o a otro lado a estudiar. Entonces me decidí por eso. Pero empecé al mismo tiempo que estudiaba arquitectura, ya empecé a trabajar en el diario de Jalapa haciendo los primeros cartones. En el diario de Jalapa. En el diario de Jalapa. Ya antes ya había yo
mandado dibujitos desde que estaba en la secundaria, para las calaveras y cosas así. Ajá. De vez en cuando, cada año. Entonces sería su primer diario. Sí. El diario de El Jalapa. diario. Diario, digamos, de circulación pública, porque en la preparatoria sacaban periodiquitos y ahí, pues, ahí publicaban de vez en cuando una caricatura. Caricaturas alusivas a la escuela, ¿no? Desde luego. Sí, sí. Pero, ¿Y pues, sí. recuerda los primeros temas? ¿Qué es lo que le llamaba al joven Helio Flores ¿En dónde? en el diario de Jalapa? Ah, pues, incluso en el libro me parece que está el primer cartón, si no me ¿El equivoco. primero? Ah, no, estoy equivocado. El primer cartón fue uno del ratón Macías, Ah, sí, del boxeador, del boxeador. el ratón Macías. El ratón Macías, que en esa época estaba muy de moda, era así el ídolo de todos y, Sí, por y supuesto. recién había peleado por el campeonato o algo así. Un auténtico ídolo popular. Popular, el sí, ratón sí. Macías. Ese es del 68. Ese, sí, Es el primero. creo que ese está en otro libro por ahí, el del ratón El Macías. del ratón. Esos también son, no, estos son de novedades. Estos ya son en novedad. ¿De qué? ¿Del 67 o 68? 68 es este. Hay otros del 67. ¿Dónde estabas, maestro Helio Flores, en el 2 de octubre del 68? Estaba allá en la ciudad de Jalapa. Ya te enteraste de la matanza. Sí, pero venía yo esporádicamente a la Ciudad de México en esos días, durante el movimiento estudiantil. Venía yo, me quedaba yo 2, 3 días. Era en esa época en que yo venía precisamente a ofrecer mis trabajos aquí a algún periódico. Ya había yo trabajado en el diario de Jalapa y tenía deseos de empezar a trabajar aquí en un diario nacional, ¿no? Y empezaba yo a venir de vez en cuando a la Ciudad de México a visitar periódicos, a ofrecer mis trabajos, y me quedaba yo 2, 3 días. Y hacía yo algunos cartoncitos ahí en el hotel, y ahí los llevaba yo al periódico. Siempre me rechazaban. Sí, rechazaban. Sí. Pero yo andaba en eso, ¿no? Y fue cuando yo me había ido a estudiar becado a la ciudad de Nueva York, y un poquito antes de irme, ya había yo llevado trabajos, por ejemplo, a la revista Siempre, porque ahí publicaban Ríos y Del Vadillo. viejo Pajés. De viejo Pajés, No, el jefe Pajés. Cosa que Y se entonces, publicaba. pero igual me despedía con cajas destempladas. Fácil, así, desde la puerta ya me estaba despidiendo. Así era. Pero lo hacía con muchos, ¿no? Afortunadamente, no me sentí yo tan mal. Pero y en esa época, pero dejaba yo ahí mis trabajos. Y ahí trabajaba Ríos. Y él iba y de repente me mandó como yo dejaba ahí mi dirección Claro, y claro. todo. Ríos una vez fue Ríos y vio mis trabajos y le llamaron la atención. Y los vio. Y ahí tenía mi nombre y todo. Y en esa época Ríos estaba planeando hacerse cargo de un suplemento de la revista Sucesos, precisamente donde trabajaba Mario Menéndez Rodríguez. Ah, correcto, es Sucesos. Es correcto, Sucesos, sí, ahí era jefe de redacción, creo. Algo así. El principal de ahí. Y iban a poner un suplemento humorístico y Ríos iba a hacer cargo y andaba buscando colaboradores. Y vio mis dibujos ahí y entonces vio mis videos y me mandó una carta para invitarme a colaborar a su suplemento que iba a hacer. ¿Y por qué una carta en un WhatsApp? Afortunadamente no eran señales de humo. Antes había carta. Pero no, era increíble que en tan Dice, poco y le tiempo. habló. Ríos le manda una Sí. carta manuscrita. Sí, no, a máquina. Así, Oiga, póngase en contacto con nosotros, Sí, venga o... me gustaron, sí, que me gustó sus dibujos, los había visto ahí en la revista Siempre. Y y claro, a mí me dio mucho gusto. Yo conocía ya su trabajo mucho y lo admiraba yo ya desde entonces. Y en esa época estaba yo por irme precisamente allá a la ciudad de Nueva York. Y A entonces estudiar artes, además. sí, Es artes, ¿no? Lo que estudia en Nueva sí. York. Sí. Sí, es escuela de
de artes visuales. De artes School of visuales. Visual Arts. Y entonces antes de irme, pasé a la Ciudad de México. En esos días se había inaugurado justamente el Museo de Antropología. Había haber sido en el 65, 66, no estoy seguro. Y entonces, en los días que estuve aquí, una semana cuando mucho, fui a visitar el museo recién inaugurado. Y me gustó mucho, ¿no? Lo acababan de inaugurar. Y conforme visitaba yo ahí los salones, se me fueran ocurriendo ideas de caricaturas así de bonitos, de humor, ¿no? Relacionados con el Museo de Antropología. Y entonces llegaba al hotel y me ponía a dibujar las ideas que me ocurrían. Y entonces junté un tambachito y antes de irme a Nueva York se los pasé a dejar a Ríos. Se me ocurrió llevárselos a su casa. No estaba cuando yo llegué. Ella me recibió su mamá, me dijo, se acaba de ir, que no sé qué. La mamá de Ríos. La mamá de Ríos. En el año es 64. Porque se inaugura el 17 de septiembre del 64. O sea que fue pues a fines de año del 64. O a principios del 65. O a mediados de 65. O a mediados de Tenía 65. poquito tiempo de inaugurado, poquito tiempo. Y pues había habido mucha publicidad y a mí me llamó la atención. Y ya que estaba yo aquí, que dije, voy a aprovechar para ir a conocer. Y bueno, me sirvió y me dieron esas ideas. Y se las pasé a dejar a la mamá de Ríos, los recibió, los vio, les dio una checada. Me acuerdo que me dijo, están buenos. O sea, la mamá de Ríos sabía de vaya, qué maravilla. le llamaron la atención. Y ya yo se los dejé y me fui. Y ya después me enteré de que los había publicado la revista Sucesos, pero no en el suplemento, sino en la revista. En la revista, pues, en el... Sí, me acuerdo mucho que en la portada tenía una llamada y decía, un humorista visita antropología. Yo dije, yo soy. Claro. Claro. Sí, fue muy emocionante y además fue mi contacto con Ríos. Y ya después le seguí mandando cosas. ¿Y hubo las pago? empecé a publicar. No me acuerdo. Creo que no me acuerdo. Y digo hubo pago porque también es parte de lo que se sufre, de lo que se batalla, como Pues dicen sí, en claro. mi tierra, cuando uno comienza en dibujando o en la actividad informativa. Escribiendo, Pues, haciendo fotos. Gratis, y no trae ni uno para el pasaje, menos para un bolillo. Sí, claro. Pero, Sí, efectivamente tiene que ver con los inicios de la actividad profesional, particularmente la informativa. Hay una explotación atroz. Sí, lo hay, lo sigue habiendo. Y bueno, se ensañan en los que empezábamos, ¿no? A los que empiezan. Igual con la censura. En fin. Pero en esa época yo me acuerdo que yo me daba por No, hombre, ¿cómo no? favorecido con eso y que hasta hubiera yo pagado tal vez porque me los hubieran Pues sí. publicado. Pero bueno, en realidad no me acuerdo si me pagaron o no me pagaron. Después mandaba yo colaboraciones, ya cuando estaba él haciendo el suplemento, y creo que sí me los pagaban. Sí me los pagaban. Ha de haber sido poco, pero sobre todo ya los estaban publicando. Claro, sí, le gusta. ¿Quiénes son para usted, maestro, los grandes cartonistas del siglo XX? Porque hubo muchos y muy buenos. Los Changos Cabrales, los... Sí, cómo no. Bueno, a mí desde que estaba en la secundaria me acuerdo que me gustaba mucho Cabral. Bueno, en parte porque en la casa recibían el periódico ese donde Pues él sí. publicaba. Eran los que más conocía yo, los suyos, los de Maestro Wasp, que también me gustaban, pero era otro estilo muy diferente. Y de el Maestro Cabral me gustaba mucho su dibujo. En esa época yo no le prestaba mucha atención al contenido político. Más Casi bien todos los al cartones. trazo. Sí, casi todos los cartones eran gobiernistas Sí. y de la Guerra Fría a favor de los gringos, ¿no? Pero yo me fijaba mucho en el dibujo y eso me gustaba, me sigue gustando mucho de Cabral. Además que es un maestro del dibujo, pero sí, de los mejores que ha habido en México. Ese me gustaba mucho, incluso recortaba sus cartones y los guardaba.
Así era fanático yo de él. Pero también me gustaban los otros cartonistas de otro estilo, Ajá. como Ríos, Sí. Arias Bernal también me gustaba, de esa época, ¿no? El maestro Guas me gustaba mucho su humor, pero sus trazos eran así un poco abstractos, ¿no? Y no conocía yo mucho, no pasaba yo de un pequeño grupo. Y hasta la fecha siguen siendo los... Ahora ya me he informado un poco más, ¿no? Ahora admiro mucho, por ejemplo, a Covarrubias. Correcto. Al chamaco correcto. Covarrubias, ¿no? Sí. De mis preferidos, digamos, Sí. de aquella época, pero como digo, no me fijaba mucho en la cuestión Contenido. política, sino en el... Y de tu generación, maestro Helio Flores, hay, además de Ríos, obviamente el maestro Naranjo. De tu generación, ¿qué? Sí, Claro. sí, acá está la mía. El mío tiene Salud, alcohol. digo. Salud. Ya que no hay. Sí, ya que no hay heladas. Pues aunque sea con agüita. Agua helada. Pero de tu generación, sin duda Ríos, que es maestro, yo creo que hasta la fecha de muchos cartonistas, pero Naranjo, de una dimensión también extraordinaria. Tú además fuiste compañero de páginas de Naranjo en el Universal. Sí. De tus contemporáneos, ¿a quiénes admiras y a los actuales? Bueno, Más jóvenes, digamos. Ajá. De aquella época, para mí mi maestro y el que más admiro es a Ríos. Y fue, digamos, mi maestro, yo lo considero así, por la manera de trabajar y de pensar el cartón en lo que es la función del cartón, ¿no? Su dibujo es muy sencillo, es humorístico, pero digamos, yo digamos no sigo esa escuela, pero sí sigo su enseñanza del contenido, ¿no? Del análisis político, digamos, o del mensaje que se da. Él es sobre todo el que considero mi maestro. Y de los actuales, hay muchos que me gustan. Por ejemplo, Gis me gusta mucho, que es un caricaturista que no es político, Así es, no es pero político. que además tiene ese problema de que difícilmente le publican porque por su estilo. Abstracto, complica, barroco. Sí, que además su humor es por el estilo también. Así es. Sí, Entonces, y el mundo en donde mueve sus personajes, incluso sus chistes, ¿no? También, todo forma una unidad que parece como otra dimensión, ¿no? Sí. Cuesta trabajo entenderle y apreciarlo. Levantas un tapete y por allá anda un mundo distinto. Que es el de Gis. Sí, siempre pone, bueno, no sé, los detalles. Yo soy incapaz de dibujar como él, aunque quisiera. A lo mejor con el tiempo llego a dibujar como él. Pero sí, de veras, lo admiro mucho. Y otros también, por ejemplo, de contenido político me gustan mucho los chamucos, el Guerra, el Fisgón. Sí. El Guerra me gustaba mucho. Sí. Rapé, Hernández. Sí. Pues sobre todo por la intención política y el dibujo que es bueno, ¿no? Sí. Porque en caricaturistas de otro estilo me cuesta trabajo admirarlos cuando veo que el contenido es completamente reaccionario, aunque estén muy bien ilustraditos y tengan colores y todo eso. Te pregunto Se me hace difícil. de Calderón, el cartonista emblema de la derecha. Sí. ¿Qué opinas de él y de su trabajo? Bueno, de su trabajo. Sí. Bueno, de él lo considero una buena persona. Somos amigos. Ya casi no nos vemos, ¿no? Pero en cuanto a su trabajo, sí, disiento completamente de sus contenidos. Y técnicamente me parece que hace un buen trabajo en cuanto a lo que es la técnica actual de terminar el dibujo con colores y no sé, creo que ahora utilizan una cosa que se llama capas, no sé, la manera como termina su disco técnicamente se me hace muy bien,
Pero el contenido para mí, se me hace que no, nada más con eso no voy. Y lo digo con respeto, Sí, tiene todo el derecho del mundo. Pero en el fondo yo pienso, la caricatura no se hizo para eso, la caricatura no nació para defender a los poderosos económicamente, a los empresarios, o en otros tiempos al gobierno. La caricatura surgió por naturaleza, es para estar del lado de los oprimidos y de los que no tienen manera de defenderse, ¿no? Y por lo menos en eso surgió la caricatura, y para eso es, yo pienso. Una caricatura para defender a los ricos, yo digo. Es como un médico que defiende a los sanos, o que cura a los sanos, y que al contrario se olvida de los enfermos, ¿no? Entonces, ya partiendo de eso, si a mí me preguntan qué caricaturistas consideras buenos, yo empiezo por eliminar a muchos con esa manera. Sí. De decir, bueno, pues, para mí, un caricaturista alguien que se dice caricaturista, pero que defiende a los poderosos, pues nada más no es caricaturista. Ahora, ¿quiénes son los poderosos? Porque eso no lo cambian a todo mundo, ¿no? Lo que comentamos al principio de lo que son los poderes. Entonces, los poderosos, yo hablo de los poderosos económicamente poderosos o... Poderes de facto. Ajá, los que son... Los banqueros, los oligarcas. Y que son negativos, digamos, para la gran mayoría de ellos, ¿no? Tal vez sí haya algunos buenos, ¿no? Pero ahora cuando nos dicen a nosotros que el periodista o el caricaturista tiene por obligación criticar al poder, ¿no? Se concretan nada más al poder ejecutivo. Efectivamente. Sí. Es a muy los demás eso, no. Claro que sí, y muy simple, ¿no? Muy simple. Es reduccionista. Sí. Además, yo recuerdo en mis 60 años de caricaturista, en los no sé cuántos sexenios, ya hasta perdí la cuenta de cuántos sexenios me han tocado, nunca había yo oído que dijeran eso de la prensa, de que era obligatorio criticar al poder. Apenas en este sexenio lo están diciendo. En otros sexenios no existía esa frase. Y viniendo además de quien se le ha pasado quemándole incienso al poder. Es exacto. Y particularmente al presidente de la República. Por eso no deja de ser hasta mágico o esotérico que los que hoy hablan de criticar al poder sean los que se han encargado de rendirle pleitesía. Sí, y que antes no decían nada. Al contrario, los que decíamos que hay que criticar al poder presidencial, éramos algunos caricaturistas. Sí. Antes. Sí. Decíamos eso. Pero, y el poder presidencial. Y porque las condiciones eran otras, muy contrarias a las actuales, ¿no? No se puede aplicar la misma fórmula en una situación completamente opuesta, ¿no? Pues no. Y luego hasta da risa, ¿no? Como dicen eso. Bueno, aquí nos mantenemos risa y risa, sí. Álvaro y yo, justamente por eso. Porque... Y hacen que nosotros nos riamos también. Pues que tampoco puede uno perder el sentido del humor cuando uno se dedica a esto. Jamás hay que perder, por supuesto, la capacidad de indignación, pero tampoco puede uno perder el sentido del humor hasta para comunicar de una manera más eficaz. Eso también es la caricatura política. Sí, claro. Sí, lleva implícito el humor. Sí. No se consigue una caricatura sin humor. Claro, de distintas maneras de humor, ¿no? Pero cada quien lo aplica según lo siente y según lo aprecia cada lector, ¿no? Tiene su humor diferente. Ha sido un privilegio tenerlo aquí en este estudio, al contrario, maestro. Al contrario, se nos fue el tiempo volando, señor Delgado. Qué barbaridad.
Todavía nos dan la noticia número 3, creo. Nos quedamos en la 2. Quedamos en la 2. Nos quedamos en la 2. Pero, ¿dónde se puede conseguir, maestro, tu libro? Ahorita ya está en las librerías. Ya están Ya están librerías. En las librerías ya está. No va a haber presentación oficial ni nada por el momento, pero ya el libro ya está Pues, circulando. Nos avisa para, obviamente, invitar a la gente cuando se haga la presentación formal, porque pues sí vale mucho la pena. Sí. Aquí está. Ahí está, mira. Es que, qué bueno que le acerca los ojos, porque en los ojos hay unos mapaches. Sí. En los ojos de la democracia, mira. Hay unos mapaches. Por si los que salieron a marchar el domingo 13, ¿no? Sí, Esos mapaches que fueron El Baester a defender al Gordillo. INE. Y mapaches como el Baester y como Sí, sí. Madrazo y Compañía. Sí, ese cartón fue hecho, me parece que en 2017, Híjole, man. cuando venían apenas las elecciones y ya los funcionarios del INE ya decían que la encuesta iba muy empatada y que iba a estar muy reñido. Híjole, man. Qué barbaridad. Pues por eso ahí está lo que decía yo. Maestro Elio Flores, muchas gracias por haber No, estado aquí. el gusto es mío. Ya Gracias. les robé, creo, mucho tiempo. No, Ya- hombre, ya se hombre, quedaron- Podríamos No. que seguirnos platicando aquí y estoy también viendo el chat de en vivo y la verdad es que la gente feliz. Estuvimos aquí 32,000, 33,000 usuarios conectados, que son más personas, por supuesto, porque hay familias enteras que ponen la pantalla para ver los periodistas. Entonces, estoy viendo de verdad muchos comentarios Sí, bueno, nada más, muchos. bueno, hasta dice Mónica Bello, Organice- ¿cuánto cuesta el libro? Así es, Pues organice sí, su sí. firma de libro, invitado de lujo, váyanse ya a las heladas, o sea, Invítenos las heladas. invítenos las heladas, todo. Maestro Elio Flores, regrese, dice aquí Carmen Ortiz. Pues esta es su casa, esta es Gracias. de verdad la casa de, Muchas de gracias. ambos. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. Y pues con el maestro nos despedimos. Pues sí. Nos despedimos, ya no conviene ni irnos, no conviene irnos a corte ya, ¿a qué? A regresar. No, hombre, además, para poder despedir con un gran abrazo al maestro Elio Flores. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en punto de las 6 de la tarde. Gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Maestro, gracias.